Vamos a hablar hoy, ya viene el frío, Sí. ya casi que está. Está. Bien, vamos a hablar de la polenta, del maíz, de la granulometría que presenta esta harina, que es prácticamente como una harina italiana, ¿eh? Tiene el mismo espesor, esos granitos tan finitos de maíz, que representa como una harina 2.0. ¿Es harina de maíz? ¿Es maíz molido? Maíz molido. Sí. Inclusive aquí tenemos el maíz de color, pero también cerca del Ecuador, en Perú, Bolivia, países que no es muy típico de aquí, podemos conseguir la harina de maíz blanco, que también se hace polenta. Para nosotros no estamos muy acostumbrados a este maíz blanco. ¿Es el mismo maíz que se usa para la mazamorra o me equivoco? Sí, el mismo. Y hay diferente variedad también. Este maíz también está el maíz negro. Sí, hay muchas variedades de maíz, muchas más de las que conocemos acá. Muchas. Perú es uno de los principales. Porque Sí. Recordemos que el maíz es originario de América. Los españoles lo llevaron desde aquí. Recuerde que vino alguien descubrió América. Es un descubrimiento como si no existiera. Y lo ha llevado a otros continentes. Se han robado todo, pero es otro tema ese. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Cómo hacemos la polenta? Bien, a una buena polenta le vamos a dar gusto ya al líquido que tenemos en una olla, en una cacerola. Porque si no le colocamos sal, pimienta y le damos gusto a ese líquido, después remontar una polenta y dejar el gusto, que se aprecie otros sabores, es muy difícil. Si hacemos polenta sola, o sea, podemos hacer una polenta con agua y harina de polenta, pero démosle un poquito de gusto a esa harina, a ese líquido. O sea, hay que condimentar el agua. Sí, no esperar a poner la polenta. Claro, porque si hacemos la polenta y le colocamos los condimentos después, ya es más difícil que tome el sabor. ¿Con qué condimento? Bien, si lo vamos a hacer con un agua o con una mitad agua y mitad leche, o podemos hacerlo con agua, vino y leche. Bueno, yo le doy opciones. ¿El vino no corta la leche? No, pero en una medida correspondiente. Recordemos que si vamos a hacer una polenta poco líquida, ponemos por cada medida de polenta 2 medidas y media de líquido. Del líquido que sea. ¿Vino con vino solo se puede? Sí, no, porque también. falta mucho vino. No, pero también se puede hacer. Sí. Y ahí usted está dando muy buena opción, una polenta con mucho sabor. Se puede hacer con agua y mitad vino, mitad agua y mitad vino. ¿Qué iría? ¿Vino blanco o tinto? Vino blanco. Vino blanco. Lo desafío a hacer una polenta con vino tinto. ¿Por qué? No, es muy rica. Y quedan los taninos. ¿Y queda el color impregnado en la polenta? Claro. Sí, qué muy rico. rica. Bueno, ¿y después cómo se puede? Bueno, ¿Qué hacemos? A ese líquido que tenemos, que usted ha decidido cocinar con ese líquido, lo vamos a condimentar. Le vamos a poner sal, pimienta, quizás tomillo, orégano, romero. No digo caldo de verdura porque también lo podemos hacer en un caldo. Sí. Un caldo saborizado. ¿Cómo hacemos el caldo? Con cebolla, zanahoria, apio. Es suficiente para empezar con un agua fría. Colocamos 1,5 litros, 2 litros, colocamos algunas verduras, los que tenemos, tomillo, romero, también condimentamos. Y en este caldo no le ponemos sal, solamente pimienta, para realzar el sabor. ¿Cuándo se pone la polenta? ¿Cuando ya está el agua caliente o todavía fría? Secreto ahí. Antes que hierva el agua, el líquido que hemos decidido, exacto, a unos 90 grados prácticamente, ahí vamos en forma de lluvia colocando la polenta. Bien, una parte de polenta. 2,5 si preferimos que salga un tanto menos espesa. Medio chirle. Claro, ¿No está bien dicho eso? No, sí, pero con menos textura. Ahí está. Qué técnico que es él. Y ahí lo vamos a revolver. Para que no queden, esos granos se tienen que unirse y formar una masa. No tienen que quedar grumos, ni no tienen que quedar grumos. Nada. Seleccionemos bien la cantidad y el objetivo que queremos. Una taza de polenta, 2 tazas de líquido o 2,5 tazas de líquido. Bien, tenemos la polenta ya. ¿Cuántos minutos? Bien, ahí vamos a ver que ese granulometría, esos granitos que lo podemos
percibir al tacto, si tomamos algo con una pizca de polenta, se disuelvan en el agua. Cuando se disolvieron, ya está. Exactamente. Si se pasa, si la cocinamos de más, ¿qué sucede? Ahí, ¿qué va a pasar? Que cuidado con el fuego, porque va a quedar seca. Se nos va a secar, va a consumir toda ese líquido que hemos dado. ¿Y después que lo tiramos en el plato así nomás? No, bueno, después está la opción de tener una buena salsa, tener una buena salsa con carne, de red, de pelo o pluma, de caza también. ¿Vos con qué comerías? Hoy te haces una polenta, ¿qué salsa le darías? Una salsa de osobuco al Malbec. Uy, qué rico. Sí, muy rico. Con pimiento de 2 colores, cebolla, y también tenemos cebollas de colores. Hay gente que la consume sin salsa, a lo mejor le pone queso o queso y crema. ¿Es válido esto? ¿Sirve esto también? Es válido también cuando está terminando su cocción o terminó su cocción, retiramos el fuego, agregamos... Yo aquí no colocaría, una mala opción colocar crema. ¿Crema no? No, yo colocaría... Porque cambia, tiene lactosa, tiene fructosa y le da otro sabor. Bien. Podemos colocar un queso, porque si salió un tanto líquida y quizás la cocinera todavía no es muy hábil y se escuchó la receta y se animó a hacer esta receta, entonces podemos hacer que con un poquito de queso rallado, y no queso rallado de ese de paquetito que es muy rallado. A mano. Rallado a mano, aunque sea, pero... con unas virutas grandes que consume menos tiempo rallarlo. Sí. Unas virutas grandes colocamos en polenta. Bien, ¿se consume caliente? Sí, caliente. Y también fría, muy buena su pregunta, porque podemos hacer una polenta frita. Podemos hacer la polenta con 2 tazas solamente de líquido, buen sabor. Más seca. Más queda. Consistente. Claro. Lo colocamos en enfil en una fuente, y esta fuente sí optativa que sea bastante ancha. Volvemos a colocar un fil y la dejamos enfriar en la heladera. La pasamos al otro día, la cortamos en dados, que de ahí salen los ñoquis romanos. Son de polenta. Son de polenta y son redondos. También le podemos dar la forma que querramos. Y la pasamos por huevo y pan rallado o harina también, y la podemos llevar a plancha o freír en baño de aceite, muy poquito porque ya la polenta está cocida, y solamente por el huevo. Un tip para la polenta recalentada, porque sobra polenta, a la noche hacemos polenta, trocitos, como sea. Muy buena. Si tenemos microondas, buena opción porque nos conserva la humedad y acá lo podemos hacer rápido también. Sí. Y si no, coloquemos algo de un queso crema, porque tiene más gusto y buena opción. Radiosudeste.com.ar, el diario electrónico que elegís todos los días.